A todas las familias que nos escuchan, sean bienvenidos. Les habla Pamela Pablaza Zamorano, educadora de párvulos que pertenece a la Junji. Nos encontramos una vez más en nuestro programa radial Aprendiendo Juntos de la región de Atacama. Hoy tenemos un tema muy importante, que es la lugaridad, y nos acompañará una profesional quien nos podrá resolver algunas dudas que tengamos sobre el tema. Pero antes saludo afectuosamente a mi colega Alexandra Zunkel. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Pamela, un gusto. Bueno, aprovecho también de enviar un gran saludo a todos quienes nos escuchan. Contenta de compartir una vez más nuestro programa radial y aprender de esta nueva temática. Este tema es muy importante para el aprendizaje de nuestros niños y niñas en el día de hoy, que es la lugaridad, ¿cierto? Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema y a nuestro programa, los invitamos a una pausa y volvemos. Vamos al concierto. Vamos al museo. Vamos al bosque. Vamos al jardín. Cuando los niños y niñas vienen al jardín, vienen a un mundo por descubrir. Inscribe a tu hijo o hija gratis en los jardines infantiles de Junji de todo Chile y entrégale en sus primeros años la educación que le servirá para toda la vida. Junta Nacional de Jardines Infantiles, Gobierno de Chile. Bueno, después de esta interesante pausa, como puedes ver Pamela, no nos encontramos solas, tenemos a nuestra invitada, ella es Marcela Sáez Villalobos, educadora de párvulo diferencial del equipo técnico territorial de Copiapó. Bueno, y te dejamos el espacio para que puedas saludar a nuestros auditores y familia. Bueno, agradecerles la invitación a ustedes, chicas. Para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo poder transmitirle a las familias y a todos los usuarios que escuchan este programa o los ven también, donde podemos compartir ciertos temas que son relevantes para el proceso educativo y sobre todo este tema que también es muy interesante y por otro lado también está es innovador, digamos, dentro de lo que se está hablando de la literatura y de lo que también hemos podido ver a través de las prácticas, que la lugaridad también es un concepto nuevo, entonces también estamos introduciendo este concepto en lo que son las prácticas educativas de Junji. Marce, ¿qué se entiende o qué es el apego espacial? Bueno, acá tenemos como un concepto compuesto, podríamos decir, donde podemos entender que apego y espacio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de apego, también hablamos de la forma en que nos vinculamos, ¿cierto? Y del tipo de relaciones que vamos estableciendo entre las personas. Y bueno, sobre todo los niños y las niñas necesitan establecer vínculos con las personas. Entonces, a eso llamamos apego, la forma en que nos vinculamos los unos con los otros. Y los niños necesitan también esta vinculación, digamos, para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, necesitan, desde las primeras edades, a tener contacto con una persona, digamos, que satisfaga estas necesidades que primeramente es la madre, ¿cierto? Quien a través de la lactancia materna, ¿verdad? A través de la contención, a través del cariño, va desarrollando este apego. Entonces, cuando hablamos de un apego espacial, ya hablamos de cómo estamos estableciendo el apego con los espacios, ¿ya? Porque el apego no solo se establece entre las personas, mamá, hijo, ¿cierto? O entre padres, ¿verdad? O entre hermanos, sino que también tenemos apego con objetos que pueden ser transicionales, que son los llamados, por ejemplo, los tutos, ¿verdad? Los tetes, ¿cierto? Los chupetes que algunos le llaman, los juguetes, los peluches que a veces los niños duermen, que son objetos transicionales porque después ellos mismos los van dejando, que les brindan esta seguridad que llamamos apego, ¿cierto? Y también tenemos apego con los espacios, ¿cierto? Donde también a nosotros adultos también nos sucede que cuando vamos a algunos lugares nos sentimos mejor que en otros. Entonces a veces también uno dice, quiero llegar a mi casa rápido, porque cuando uno anda de visita o de viaje, ¿verdad? Uno extraña su cama, extraña su almohada, ¿cierto? Entonces también eso es importante dentro del proceso de los niños. Claro, incluso en la casa misma uno tiene sí. espacios favoritos. Eso, claro. Sí. Entonces a eso llamamos un apego espacial también. Entonces, como la forma en que los niños también van haciendo este proceso de apego con los lugares. Ya. Bueno, continuando con esta conversación, por tu información, como tú decías recién, no solo existe este apego entre las personas, que es una necesidad, sino también puede darse con espacio. Entonces, ¿qué es el espacio? Bueno, el espacio
podría entenderse como cualquier lugar que puede tener alguna limitación física, ¿verdad? Donde tenemos dimensiones, donde un lugar o sala o habitación mide tantos ciertos metros por, ¿cierto? Pero también existen espacios que de manera virtual podríamos decir que esto tiene relación, digamos, como con algo algo de memoria, por ejemplo, donde no tienen límites, pero sí entendemos que son un espacio. Por ejemplo, una plaza, un parque, donde no tiene divisiones ni cierres, pero entendemos, claro, no tiene límites. Pero entendemos que el parque está acá y no es, digamos, todo el entorno que rodea, digamos, la ciudad. Bueno, Marce, hemos escuchado sobre el apego, ¿cierto? Sobre el espacio, y invitamos a nuestras familias a que nos sigan acompañando y vamos a una pausa y volvemos. Al volver a visitar lugares de la infancia, luego de mucho tiempo, los adultos suelen notar que la inmensidad que recordaban no era tal y que esa proporción de niños y niñas había hecho alterar las reales dimensiones. Lugares públicos o espacios comunes como algunos edificios pueden ser un tanto grandes incluso para los adultos. El mismo escenario se vuelve casi dramático para una niña o un niño que mide menos de 1 metro de altura y que es llevado hasta ahí. Lo más probable es que no estaba preparado para ir a ese lugar, ni menos saber por qué se siente tan distinto en él. Es por esto que es tan importante hacer de los espacios lugares cómodos y confiables para los más pequeños. La altura indicada para crear sensaciones más amables para los niños no es rígida, ya que depende de la altura que tengan ellos, aunque pareciera que un 50% más de su altura es la adecuada para producir los efectos de cercanía óptimos. Si un adulto se siente cómodo en un espacio, es un 50% hasta un 100% mayor que su altura, lo mismo que ocurrirá con los niños que prefieren los espacios más contenedores y cercanos a sus dimensiones. Es por esto que para los niños en casa muchas veces es de gran comodidad y entretención montar su propia carpa con mantas y cojines utilizando espacios comunes y reduciendo de esta manera el espacio en el que se encuentran. Así configuran su propio apego espacial. Bueno, Marce, en los años 60 más o menos se hablaba sobre el bienestar, ¿cierto? La higiene como el alma que debían tener nuestros establecimientos, nuestros jardines infantiles, ¿cierto? Claro. Donde acudían nuestros niños y niñas. Pero hoy, en plena implementación de esta nueva reforma educacional, ampliamos esta mirada y ingresamos a un mundo diferente de muchos espacios, como nos mencionabas recién. ¿Cómo incide la lugaridad en este espacio, en este proceso? También es importante que podamos, así como hemos definido algunos conceptos, ¿verdad?, que podamos ir entendiendo qué es lo que significa la lugaridad también, ¿ya? Porque los niños necesitan también apropiarse de su sala, ¿cierto?, de su jardín. Entonces, nosotros tenemos que favorecer a que este espacio también responda a esas necesidades para que el niño pueda adaptarse y pueda apropiarse de este lugar que es nuevo, sobre todo de aquellos niños que van por primera vez al jardín y sobre todo en una sala cuna. Entonces, porque así como nos sucede a nosotros, los niños llegan a una cuna distinta, llegan a aromas distintos, llegan a personas distintas, a timbres de voz distintos. Entonces también nosotros tenemos que ayudar a que los niños se apropien de este espacio nuevo. Es decir, que ellos se sientan identificados, claro, que se sientan, que hay una pertenencia. Claro. Entonces, que no sea muy distinto a lo que ellos en su casa o con su mamá o sus familias tienen. ¿Cuál es tu mirada profesional, Marcela, con respecto a este concepto nuevo de lugaridad que tenemos en nuestros jardines? Bueno, este tema a mí me gusta harto. Desde hace algún tiempo, cuando aparecieron estos cuadernillos y sobre todo con este tema, también nos empezamos como a cuestionar a través de las mismas prácticas y con el equipo de cómo estábamos organizando los espacios en el jardín infantil. Nos encontrábamos con aulas muy sobrecargadas, ¿verdad?, letradas, con números, con vocales, ¿verdad? Y mientras más
cosas tuviéramos en las paredes o en la sala, Más era bonita. mejor, ¿cierto? Claro, Era más más bonita, bonita. o aquí ocurrían más Más cosas. cosas, Era como exactamente, más- era claro. una educadora o un equipo también de técnicos donde ocurría más aprendizaje. Entonces, la verdad, en el tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad no era tan así. Entonces, en este sentido, la mirada que se tiene también sobre este concepto de lugaridad y del proceso de apego en los espacios tiene que ver principalmente con que los espacios tienen que responder a estas necesidades que hablamos y por lo tanto también tiene que dar cuenta de los procesos de desarrollo que los niños están teniendo. Entonces, de acuerdo a sus edades y grupos etarios, los espacios debiesen responder a ellos. Entonces, antiguamente, por ejemplo, en una sala cuna menor, nos encontrábamos con vocales y números también. Nos encontrábamos con un panel de asistencia, nos encontrábamos con una sala letrada. Pero si ahora revisamos eso, las necesidades de una sala cuna menor, donde llegan bebés entre los 0 y el año, las necesidades están en otro lugar. Están en la contención, en el cobijo. Entonces, en ese sentido, la mirada actual tiene que ver con responder a estas necesidades y intereses también que surgen en los niños y las niñas. Entonces, espacios que sean cálidos, que sean amables, ¿verdad? Que sean Donde- seguros también. que sean seguros. De que acuerdo, puedan- de acuerdo al grupo etario, de acuerdo al grupo que es etario, súper claro, importante. entonces nos encontramos quizá en una sala cuna mayor, ya donde empiezan estas marchas, ¿cierto? Que los niños ya empiezan a explorar, entonces dejar espacios libres donde los niños puedan desenvolverse, donde los niños puedan explorar, desafiarlos a que los niños también puedan acceder a otros aprendizajes por sí mismos también a través de este ejercicio motor. Entonces ir visualizando, de acuerdo a estas etapas del desarrollo, cómo los niños también van adquiriendo su aprendizaje. Entonces no solo es el papel, el lápiz, ¿verdad? Sino que también son otros espacios y otros contextos que se van dando en el proceso. Entonces también esta mirada actual también tiene que ver en enfocar la mirada en espacios que sean también más hogareños, ¿ya? Porque también, así como lo hablábamos al inicio, el jardín se convierte en un segundo hogar. Entonces también la idea es que los niños no distingan o no diferencien tanto un espacio del otro. Entonces ahí se van dando las principales dinámicas del juego de roles, ¿cierto? El juego simbólico. Entonces también ahí el equipo educador está atento a cómo se realizan los diálogos, de cómo se van dando las interacciones entre ellos que permiten después obviamente al equipo tomar decisiones en incorporar elementos, en sacar elementos, en quizás en que los espacios no están dando respuesta y hay que incorporar otros elementos, pero en realidad la idea es que este espacio sea lo más acogedor y no sea algo que sea a cargo del educador, sino Claro. que sea desde los niños. Y además que los elementos del cual ellos disponen sean cercanos. Por Claro. ejemplo, no sé, porque hoy es lo más Sí. normal en una Objetos cotidianos cocina, del hogar, objetos sí, cotidianos. Bueno, recuerdo también que las famosas sábanas que pueden servir para hacer Sí, una carpa, sí. y esos juegos son súper Son entretenidos. juegos en realidad Claro. que todos cuando niños lo hicimos. Claro. Y ahora obviamente quizás se han perdido porque hay menos espacios con naturaleza, las casas son más pequeñas, ¿verdad? Entonces, pero eso es importante que el jardín lo brinde también. Y que también los niños sean partícipes en esto. Ahora también en estos espacios y en este apego espacial, no solo quizás es como con el lugar, sino que también con los objetos que están allí. Y ahí nos encontramos con la diversidad de materiales, con la diversidad de objetos o elementos que podemos incorporar, las conchas, las maderas, ¿cierto? Las piedras, los botones. Claro, que no donde necesariamente sea algo material, fabricado. fabricado, sino que sea de su contexto Sí. también. Entonces, y esos materiales como las conchas, como le decía, más materiales nobles o de la naturaleza, son materiales abiertos. Los llamamos así porque permiten hacer múltiples acciones con este objeto. Entonces, a diferencia de un material quizás fabricado tipo juguete, el niño puede hacer solamente quizás Que lo limita. tocar un botón y Claro. se mueve el juguete, o solamente ordenar, o solamente... Entonces, con estos objetos más abiertos que llamamos, materiales abiertos, los niños pueden hacer un sinfín de acciones y de experiencias y desarrollan su creatividad. Entonces, este espacio también tiene que otorgar la posibilidad del juego, porque a través del juego el niño aprende. Bueno, agradecemos a Marcela por el aprendizaje que nos has dejado en el día de hoy, no solamente a nosotras, sino también a nuestras familias y auditores, para que ellos lo puedan aplicar con sus hijos e hijas en sus hogares, ¿ya? Te dejamos el espacio para que tú te puedas despedir sin antes agradecerte todo tu apoyo. Así que
te dejamos este espacio para que te despidas. Bueno, agradecerles esta oportunidad. Hemos hecho varias acciones juntas y la verdad siempre es un agrado participar y sobre todo transmitirle a las familias todo lo que hemos ido avanzando como institución y sobre todo en este tema que a mí, como les decía, me gusta mucho. Es un aprendizaje también muy desde la identidad de uno como persona, no solamente quizás todos es hacia los niños, sino que también uno hace una retrospección donde podemos darnos cuenta de que lo que fuimos cuando niños es lo que somos ahora. Entonces, estos contenidos y estos aprendizajes son altamente relevantes en que las familias puedan también profundizarlo a través de la lectura que también están en la página. Entonces, también esa es la invitación. Muchas gracias, Marcela. Le recordamos a nuestras familias que nuestro programa radial Aprendiendo Juntos se puede también escuchar y observar en la página web www.aprendiendojuntos.atacama.cl. Bueno, nos despedimos con mucho cariño de nuestras niñas y niñas, familias, auditores en general, invitándolos a escuchar y observar en nuestra página que ha mencionado Pamela y decirle que este programa está siendo transmitido desde la Biblioteca Pública Regional de Copiapó para seguir aprendiendo juntos. Adiós.